Pues buenos días a todos, amados. Qué gusto que se puedan conectar. Esperemos que algunos otros lo hagan también. Llevo algunos días, ya algún tiempo pensando, y esto ya sí muy en serio, ¿no? Pensando qué está pasando que nos da la impresión que la iglesia está perdiendo terreno de influencia en el mundo. Se me ocurrió, nada más ya ven cómo es uno de chismoso ahora con las redes sociales, y yo no soy muy moderno en esto, al contrario, creo que algunos ya me tacharán de retrasado, no retrasado, es retrógrada, de retrógrada, ¿no? De antiguo por usar Hotmail o por ver solamente Facebook. Yo casi no me meto a TikTok ni al otro que existe, esas cosas. Bien. Y se me ocurrió meterme a ver cuánta gente tienen de seguidores algunos de los llamados influencers y quedé sorprendido al ver que algunos de ellos puedan llegar con mensajes buenos, malos, mediocres, pésimos, ¿no? A millones de personas. Pero luego esto lo comparé con pastores, predicadores, conferencistas, maestros, teólogos, ¿no? De hecho, busqué de los que yo conozco, ¿eh? Igual allí en Facebook, y el que más tenía llegó como a 3,000 personas. Este era MacArthur y parte de sus diversos grupos que tiene, ¿no? Y de ahí, bueno, no hay muchos que sobrepasen las 1,000 personas. Y pensaba yo, caray, esto nos puede dar una perspectiva muy clara sí, sí, Ruth, exacto, un poquito anticuada. Gracias, esa era la palabra. Sí, eso nos puede dar una perspectiva muy clara de cuál es el nivel de influencia de acuerdo al momento que vivimos de los ministros, los líderes, los maestros, llamémonos como querramos, ¿no? Pero este es el nivel. Cuando un ministro, déjenme decir cualquier nombre, ¿no? Pero uso este con mucho respeto, el doctor Idilio Pardillo, cuando el doctor Idilio Pardillo ministraba en sus mejores momentos de la Iglesia Amistad Cristiana, él podía hablar de algunos miles y ya su influencia a través de discípulos, tal vez algunas decenas de miles, ¿no? Chuck Smith, otro hombre que ha llegado con una influencia hasta la tercera, cuarta generación de discípulos, ¿verdad? Pero nadie estamos teniendo este nivel de influencia en este mundo moderno, siglo XXI, y por el contrario, aunque no nos hacemos para atrás, no nos regresamos a la trinchera, simple y sencillamente el mundo con sus nuevas formas de comunicación nos está haciendo hacia atrás, nos está haciendo ser menos. Y bueno, parte de lo que yo pensaba en mi cabeza es mucho tiene que ver con que los ministros, los maestros, los líderes cristianos somos excelentes historiadores y analistas de las cosas pasadas y de los porqués están pasando las cosas. Podemos explicar claramente cómo era la ciudad de Éfeso y el templo de quién sabe quién y cómo eran los ministros, las ministras y los rituales y las ceremonias según la Biblia, y podemos dar detalles de que si el grano de mostaza era tan pequeño como no sé, más chico que la uña del dedo más chico de mi mano y cosas por el estilo, ¿no? Podemos ser excelentes historiadores y analistas de las cosas pasadas, pero está faltando una generación de hombres, mujeres de Dios, déjenme decirlo en general, de ministros del Señor, que tengan el corazón de Dios y la visión de Dios para alcanzar a un mundo.
Y aquí me regreso tantito a algo que Jesús les dijo a sus discípulos y que a mí me encanta compartir, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos, y aquí, de acuerdo a la versión que leas, diría en todo el mundo, en todo el mundo. Y es un mandato que se dio hace 2000 años, pero está vigente. Es un mandato que todo abarca a todos los cristianos en todos los tiempos de la historia, es decir, de entonces hasta hoy y hacia el futuro, pero que se está quedando corto por los esfuerzos individuales, por los esfuerzos individuales. Bien. Y ahí comenzó un estudio, ay Dios, ¿por qué haces esto? Ahí comenzó un estudio que empecé a escribir hace algún tiempo y Patti, que me conoce bien, sabe que no soy muy bueno para poner títulos a las cosas, ¿no? Es decir, a las predicaciones, a los estudios, esos títulos que llaman la atención, ¿no? Así es que por el momento solo lo puse como los desafíos. Siglo XXI, para ti y para mí, ministro del Evangelio. Sé que el título no llama la atención, pero el hecho concreto es, uno, el mensaje no ha cambiado, pero las formas de transmitirlo y la mentalidad o el corazón de las personas sí está siendo cambiado. Y aquí es donde pretender hacer las mismas cosas de la misma manera se está volviendo ineficiente, se está volviendo pequeño comparado con la dinámica con la que el mundo se está moviendo. Si yo tuviera que resumir en una palabra a qué nos confrontamos, y yo creo que esto es muy difícil, amados, pero yo me atrevo a decir esto. Creo que nos estamos confrontando, enfrentando, se estamos peleando contra el mayor momento de egoísmo, egocentrismo de la humanidad. Pero esto lo pongo primero en un plano de individualismo, un plano donde cada persona está buscando su propio bienestar, su propio bien, su propia satisfacción, mucho antes que hablar del bienestar común. Eso lo dicen los gobiernos, qué bueno fuera que lo pudiéramos alcanzar, pero lo cierto es que las personas de cada día, las personas cotidianas, están viviendo pensando en sí. Y me atrevo a hacerme este juicio, pero que te lo dejo para que tú también lo reflexiones. Cada vez que tú y yo, como pastor, escuchamos una predicación, una enseñanza, un consejo de alguien que está procurando que con la palabra que nos dicen o decimos, suceda un cambio para beneficio de la persona, la familia y la comunidad, regularmente la respuesta es una respuesta egocéntrica, es decir, escucho, lo recibo, pero inmediatamente formulo en mi cabeza una serie de respuestas, una serie de argumentos que dicen, yo no estoy mal, yo estoy bien, yo estoy haciendo lo que se tiene que hacer, yo estoy siendo fiel, yo estoy siendo el ministro honesto, íntegro que Dios quiere. Ok, pero insisto, este juicio me lo hago a mí primero, pero también a ti. Y entonces, ¿por qué los frutos no son tan grandes como el esfuerzo que decimos que estamos haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué un joven, no sé, 17, 25, 29 años, dando consejos como sigue lo que te dicte tu corazón? Ay, perdón que lo diga así, ¿no? Pero tiene 1 millón de gentes diciendo, sí, voy a seguir lo que me dice mi corazón. Y la palabra del Evangelio, que es poder de Dios, no está impactando, no está trastornando la conciencia, la mente o el corazón.
Y este sí es una confrontación contigo y conmigo, porque, insisto, si no cambiamos, si no nos adaptamos, si no nos volvemos ofensivos en lugar de pasivos, en lugar de defensivos o en lugar de hacer lo mismo, si no nos volvemos ofensivos, es decir, llevar hacia adelante nuestra misión, la verdad es que nos vamos a quedar cada vez en un pequeño espacio, en una trinchera de donde no nos van a dejar salir. Hoy nos están acorralando, mañana nos tendrán apresados ahí y no podremos hacer ni decir nada. El individualismo, hermanos, digo yo, es la fase primaria, el primer paso del egoísmo, ¿no? El egoísmo como el mal supremo. Primero yo, segundo yo y por último yo. Lo se vive en los matrimonios, se vive en las familias, se vive entre hermanos, se vive en las escuelas, en los trabajos, se vive en la calle, se vive en el metro, se vive donde sea, se vive en la iglesia, se vive entre los pastores, se vive entre los maestros de la palabra, se vive de tal manera que estamos buscando tener un mundo donde nos satisfagan nuestras necesidades y de ser posible lo más rápido, porque nos lo merecemos. Nos acostumbramos a vivir en una dinámica tan voraz, tan veloz, ¿no? Que hoy no sabemos cómo vivir quieta y reposadamente. No sabemos lo que eso significa si no estamos haciendo, diciendo, moviendo algo, pero también estamos acostumbrados a que nos den todas las cosas ya tan preparadas, ¿no? Que pues ya no hay problema. Es más fácil comprar un refresco que hacer un agua de fruta natural, porque la segunda cuesta un trabajo, mientras que la primera se sintetiza el trabajo. Voy a la tienda, la compro y me la tomo. Es más fácil comprarse una sopa maruchan o ramen de esas, ¿no? Y prepararla, ¿no? Le pones más sal y más chile y ya sabe algo, y pues ya, que realmente preparar una comida. Estamos en un mundo donde amarnos a nosotros mismos es lo más importante. Pablo le decía a Timoteo en el capítulo 3 de su segunda carta, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos tiempos habrá tiempos que serán muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Y es el primer punto que Pablo toca hablando acerca de los peligros de los últimos tiempos o de cómo será la gente en los últimos tiempos. Pero yo creo que esa es la razón primaria de por qué estamos como estamos. ¿Por qué podemos hablar de más de 150,000, 160,000 homicidios dolosos en nuestro país? Pero como no nos tocó a nosotros, a nuestra familia, a alguien así súper, súper, súper cercano, pues no es problema. O sea, sí sucede, pero no es problema. Este egoísmo que se refleja claramente en el individualismo nos lleva a vivir de una manera aislada, pero tan aislada que ni aún las cosas de Dios llegan a tocarnos. Egoísmo, fileautos, dicen griegos, ¿verdad? Amarte a ti mismo. Bien, hasta aquí, digo yo, es como ver el panorama y decir, eso está pasando. ¿Qué hacemos, pastores? ¿Qué hacemos? Encontraba yo que en Jeremías 3:15 dice, entonces les daré pastores según mi corazón, que les pastoreen con ciencia y con inteligencia. Entonces les daré pastores que les pastoreen con ciencia y con inteligencia. Yo sé que tú has predicado acerca de un hombre o el hombre como término genérico, no masculino solamente, ¿verdad? Pero el hombre según el corazón de Dios. Y cuando llegué a ese punto, yo decía, ok, dos cosas que yo veo aquí en Timoteo.
Se las leo rápidamente. En el capítulo 2 le dice Pablo a Timoteo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Y en el verso 15 le dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios, recibir su aprobación como un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las malas conversaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Más adelante le dice, y la verdad de Dios se mantiene firme. Bien. Pero antes de pensar qué puedo yo hacer, porque a lo mejor decir, necesitamos hombres, ministros conforme al corazón de Dios, la cuestión sería tratar de poder entender lo que Dios ha revelado acerca de Dios y de su corazón. ¿Qué es el corazón de Dios? Y Jeremías capítulo 3 decía, ¿no? Pastorear con ciencia y con inteligencia. Y bueno, yo quisiera, ya que a veces no hay una respuesta al final, ¿verdad? Les preguntamos, ¿alguien quiere aportar y luego no nos dicen nada? Pues voy a preguntarle a cada uno y le voy a pedir a Patti que nos anote qué es lo que Dios te ha revelado a ti de una manera breve, muy breve. Muy bien, yo me quedo con la misma revelación de Dios, ¿no? Dios nos ha enseñado que Él es amor y su corazón para cada uno de nosotros está exactamente en ese punto, en amarnos de tal manera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Bien, yo digo que bíblicamente tenemos la respuesta, ok, pero si bíblicamente tenemos la respuesta correcta, ¿por qué a veces nuestras acciones no se enfocan exactamente en eso? Nuestras palabras, nuestras emociones, nuestros sentimientos, la visión de trabajo no se, no se centra exactamente en esto. Miren, les voy a dar un ejemplo. Humanismo, individualismo. Está centrado en lo que, perdón, está centrado en el ser humano y su bienestar. ¿Sí estamos de acuerdo? Existe una corriente de pensamiento que se llama transhumanismo. Esto lo tomé ahorita de la Universidad Anáhuac, de una maestra en psicología, y ella escribió estas palabras para sus alumnos y dice, la intención con la que ha surgido la ideología del transhumanismo, corriente propuesta por Nick Bostrom, pretende la generación progresiva de un nuevo individuo de la especie humana denominado poshumano, a partir de lo gradual, de la gradual modificación del ser humano, tal y como lo conocemos hoy en día, pasando por una etapa intermedia denominada transhumanismo. Y se basa en esto, dice Bostrom. Si partimos de la premisa de la evolución, que afirma que los seres humanos siempre estarán evolucionando y nunca evolucionarán lo suficiente, es decir, que el Homo sapiens que decimos ser no representa el clima o la culminación de la evolución, aún resta entonces un tiempo para poder alcanzar la excelencia en la evolución y llegar a ser seres humanos perfectos. Entonces, de algún modo, hay que hacer que la especie humana siga en el camino de la evolución. Y de esta manera, el transhumanismo, que es un movimiento cultural, intelectual, científico, que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar las nuevas tecnologías para que puedan eliminarse aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como son el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y hasta la muerte. Esta corriente, dice, tiene cuatro fundamentos. Que los seres humanos vivan por lo menos 500 años, que tengan un IQ por lo menos al doble del promedio actual, que tengan total y absoluto control de sus impulsos, instintos, emociones o sentimientos, y que el ser humano no sufra, no enferma y tarde lo más posible en morir. Yo no sé si tú has leído algo de transhumanismo. Hace algunos meses leí un libro que me recomendaron, se los voy a recomendar por ahí, les voy a poner los datos.
pero me dejó boquiabierto, no por lo que dice, sino por lo que tu servidor como ministro ignoraba y por lo tanto no estaba considerado en el quehacer, ¿no?, del ministerio como pastor o como maestro. Probablemente tú, como yo, estamos ignorando un montón de cosas que están pasando, que son ciertas, que son verdaderas y que sí están impactando. Tal vez las estamos recibiendo como buenas noticias científicas, chips para el cerebro, chips para los ojos. Hace unos días estaba viendo un documental de un lente intraocular que te permite no solo recobrar la vista, sino ver la pantalla de una computadora, una tablet, un algo así, en tu propio ojo. Y solo con tu pensamiento, porque está conectado un chip al cerebro, puedas controlar lo que quieres ver en esa pantalla o apagarla. Y decía el ingeniero que propone esto no tarda 30 o 40 años, no, decía décadas, pero no tarda 3 o 4 décadas. Esto tarda máximo 4 o 5 años en que ya lo estemos probando en gente. Y le va a devolver la vista a los ciegos, pero además va a provocar esto. Eso es transhumanismo, hablando en el sentido eh, científico, tecnológico. Pero ¿sabes a qué nos lleva esto? Nos lleva a que la gente no requiera de un Dios que sana, que salva, que hace milagros, porque el hombre lo puede hacer. Ahora, regresando al punto de nosotros, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que el corazón de Dios es el amor. Yo sé que el corazón de Dios está en el pastorear con ciencia y con inteligencia. Yo sé que el amor de Dios es paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Yo sé que el corazón de Dios, y agrega todo lo que tú sabes, pero creo que nos está faltando la visión de cómo compartir esto en un mundo que no está escuchando, no lo está recibiendo y por lo mismo se está perdiendo de la salvación, del más grande acto de amor de Dios por cada uno de los seres humanos. Déjenme buscar la otra parte. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y casi todos rápido diríamos, el rey David, ¿no?, el que cantaba las mañanitas. El rey David. Ese era un hombre conforme al corazón de Dios y además amigo de Dios. Y David estaba dentro del propósito eterno y todopoderoso de Dios, dentro del propósito de Dios para que fuese rey, dentro del propósito de Dios para alcanzar y dirigir a la nación de Israel, dentro del propósito de Dios, todos los detalles que usted guste y mande, pero estaban dentro del propósito de Dios. Y yo pienso, pero yo también. Tú, Juan Carlos, tú, Pablo, tú, Circe, tú, José Martín, tú, Andrei, tú, Rubén, tú, Ramiro, todos estamos dentro del propósito de Dios. Y el mismo Dios que escogió, levantó, dirigió y respaldó a David, es el que te tiene a ti y a mí, César, José Martín, Betty, es el que nos tiene exactamente donde nos ha puesto para hacer las cosas grandes y maravillosas que en su libro estaban escritas. Esto lo compartí hace unos días, ¿verdad? Dios no hace cosas pequeñas, Él solo hace maravillas. Y las quiere hacer a través de ti y de mí, y por eso nos ha puesto ahí donde estamos, Samuel Cárdenas, ahí, Samuel Hernández. En Coatlinchán, que es una tierra bien dura, bien difícil, que está llena de demonios y que hay príncipes y potestades, sí, pero el Todopoderoso está encima de eso. Ahí Samuel Cárdenas, en ese terreno donde la gente es dura, difícil, tremenda, peligrosa, pero un hombre, una mujer, una familia, una iglesia de Dios está ahí. Y no estamos para hacer las mismas cosas, valga la expresión, dar mantenimiento a lo que ya se ha logrado. Porque reitero, como dije al principio de esta plática,
nos están acorralando, nos están empujando, nos están metiendo a la trinchera y va a llegar un momento en el que estemos tan encerrados que no podamos hacer ni decir absolutamente cambio de estrategia, ofensiva ministerial, cambio de estrategia. No nos defendemos, nosotros atacamos. Pero ese ataque no es conforme a las armas del mundo. Y eso tal vez tenga que quedar más claro para que haga una diferencia. No estoy diciendo que nos volvamos influencer, aunque no estaría mal que algunos de ustedes, de nosotros, de los jóvenes, y por qué no también de los viejos, ¿verdad? O sea, de todos nosotros, ¿verdad? Pudiéramos convertirnos en un influencer ahí en los medios estos de Facebook y todo ese rollo. Y miren, no de mérito, pero lo digo con todo respeto. A los jóvenes les falta lo que a los viejos nos está sobrando: sabiduría e inteligencia. Nada más. Pero ellos saben mover la computadora, pero ellos saben de mercadotecnia, pero ellos saben de qué colores usar o no ahí frente, ¿cómo le llaman? El outfit, ¿no? Frente a las cámaras. Y a veces los viejos decimos, no, 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 eso no sirve, eso no, nene, no es necesario. Ayer estaba escuchando a una persona dar una clase, bueno, dar una información sobre pedagogía y sobre técnicas de aprendizaje y cosas de esas. Y yo, el clásico viejito, yo estaba pensando en mi cabeza, en mis tiempos no se decía así. ¿Qué es eso de conocimiento cognitivo? ¿Qué es eso? Pues, ¿no? Y yo tengo un doctorado ahí en filosofía de la educación, ¿qué me va a enseñar a mí? Pero al final decía, caray, si me pongo a ser muy honesto, todo lo que ella dijo, probablemente yo lo sé, pero todas las palabras que ella usó, no tengo ni la más remota idea de por qué las usó. Amados, cambio de estrategia. Cuando termine esta plática, no te quedes con la idea de yo estoy haciéndolo bien, yo estoy haciendo lo que debo, yo estoy haciendo exactamente lo que me mandaron a hacer, porque cuando se hace lo que Dios dice, el fruto que se levanta es abundante y permanente. Y no lo estamos teniendo. Esa es la verdad. Nos estamos quedando cortos. Y pudiéramos inclusive sacar argumentos para decir, es que sí, yo estoy bien, es que con uno que se salve allá, con razón se salva uno. Si de la entrada la meta es hacer uno, un salvo, un discípulo. Y ayer antier leía un comentario que decía, hablando del que siembra escasamente, ¿verdad? Y escasamente segará, decía el autor, si tú solamente siembras 30 semillas, no esperes cosechar una tonelada. Punto. Entonces, yo hago esto y termino diciéndote, no son cosas nuevas las que el ministro tiene que hacer, pero son cosas que se deben hacer con mayor intencionalidad. Orar, orar. Sé que algunos, y lo estoy hablando también incluyéndome para que nadie piense que esto es un regaño solo de aquí para allá. Algunos solo estamos orando en las reuniones de oración, en los momentos de oración, en un momentito antes de comer, etcétera. Pero decía Oswald, orar con pasión, orar con lágrimas, orar con sentimiento, orar con convicción, orar con compromiso, orar fervorosa o fervientemente. Todos estaremos de acuerdo que el corazón de Dios es amar, ok, pero creo que no todos estamos practicando ese amor por nuestro prójimo con tal pasión que nada nos distraiga de amar al prójimo. Y por amor compartimos el Evangelio. Y por amor hacemos discípulos. Y por amor, paciencia, benignidad, templanza, etcétera. Otra cosa, hablar el Evangelio con la verdad. Dice Proverbios, o está escrito en Proverbios, ¿verdad? Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Hablar el Evangelio con amor
y con verdad. No suavizarla, no diluirla, pero tampoco usarla como algunos creen que la palabra es la espada de Dios para degollar, para descuartizar, ¿no? A los infieles, impíos, inicuos, pecadores, filisteos, incircuncisos. La palabra no es una espada para destruir, es una espada para compartir y que la palabra llegue hasta lo más profundo de las personas. Ser directos, sí, pero con un corazón que esté lleno de amor, de misericordia. Eso lo está necesitando el mundo. La gente está buscando esa satisfacción en el individualismo, en el egoísmo y su individualismo, porque tiene una gran necesidad. Y lo único que sabe hacer es ser egoísta. Lo único que es en su naturaleza es ser egoísta. Pero el otro camino lo tenemos nosotros. Y podemos estar, no sé, teniendo cultos y cultos cada semana, pero si no nos volvemos evangelistas, de verdad, estamos perdiendo la visión de la misión. Hace unos días compartía yo por qué sigo, por qué continúo en Samaritan Purse y específicamente en OCC, porque una de las cosas que yo veo y creo que Dios está haciendo es que los niños que son inscritos en sus clases de la Gran Aventura, a cada uno de los que viene a una clase o a las 12 se les enseña a compartir el Evangelio de Jesucristo a otro niño. Y les decía yo en el devocional que me tocó compartir, yo no sé si tú has captado, pero si este año se inscribieron 500,000 niños en la Gran Aventura y 300,000 hubiesen acabado, más o menos son los números reales. Hermanos amados, en estas dos elecciones capacitamos, instruimos, animamos, enviamos de 300 a 500,000 evangelistas en nuestro país. ¿Sí me explico? Esto es mucho más grande de lo que Eliud alcanza a hacer. Y solo por eso estoy ahí. Claro, el evangelismo es una cosa preciosa y alcanzar a 868,000 niños promedio, más otro tanto de familiares. Hablamos ahorita de más de 1 millón de personas que escucharon el evangelio, es algo grandioso. Pero 500,000 evangelistas, hermano. 500,000 niños que son tocados y que compartieran en lo que van aprendiendo, es una obra en la que vale la pena dejar que Dios nos siga incluyendo, haciéndonos parte y teniéndonos por fieles. Bien. Pero por otro lado, tú y yo necesitamos apacentar a las ovejas. Enfócate. Tu visión por la misión que Dios te ha dado no es, lo voy a decir con todo respeto, si lo haces, lo dejo ahí para ti, pero bueno, pero no es tener el programa de televisión, no es escribir muchos libros. Tu misión, perdón, es apacentar a las ovejas. Punto. Y eso se hace viviendo juntamente con las ovejas. Y en el apacentar encontraba yo palabras como cuidar, alimentar, nutrir, ¿qué otras palabras hacía? Bueno, instruir, ¿no? Corregir a las ovejas. Aquí está otro. Alcanzar, comprender, dar, enseñar, entender, llevarlas al éxito, etcétera, etcétera. Paciente, perseverante y confiados en que Dios hará una grande obra. Algo que a mí me entristece es compartir algo y que al final los pastores o los líderes, ¿verdad? Digan, ay, hermano, es que eso ya lo hicimos y no funciona. Antes me enojaba, pero ¿sabes qué? Me da tristeza. Y me da tristeza porque veo que el corazón es el corazón de una persona que por el fracaso se ha quedado en esa mediocridad. Y son los que le dan el mantenimiento a la iglesia. No, pues que no se cierre el culto. Con 10 que vengan, hermano, está bien. Perdón. Con esa mentalidad no ganamos la batalla. No la ganamos.
No me imagino a un comandante del ejército, a MacArthur, ¿verdad? Diciendo, ay, pues con que matemos a un japonés por día ya le hicimos. Digo, si sabes algo de historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pues salgan muchachos y maten unos dos, tres japoneses y ya, ya, se regresa. Pues no, esa mentalidad mediocre de fracasado, pues es para gente que no conoce a Dios. Punto. Porque Dios no nos ha llamado a ser fracasados. Exitosos en la obra y en el propósito de Dios. Conforme a la medida de Dios. Sí. Con visión y con un plan de trabajo. Y aquí me acordé de algo que yo estudié hace muchos años y lo escribí para que no se me olvidara ahorita. Con una planeación, implementando lo que hemos planeado. Obviamente, primero, y se acuerdan si dije, es oración. Y ahí tenemos la dirección de Dios, ¿verdad? Entonces, planeo, implemento, superviso, evalúo, adapto después de haber evaluado, adapto las cosas que tienen que cambiarse, pero con intencionalidad. Es decir, estoy buscando el mismo propósito desde el inicio y sigo sobre ello, pero vamos a mejorarlo y nuevamente implementamos. Conforme al corazón de Dios. Esto es una serie de estudios que he venido preparando y que yo creo que voy a estar dando, pero quise compartírselos a ustedes para comenzar, amados. A reserva de que alguien nos quiera compartir algo el martes próximo o los próximos martes, ¿verdad? Pero exactamente cuál es el desafío para ti, conforme a lo que a ti Dios te ha dicho en su llamado, ¿no? ¿Cuál es el desafío para ti en el siglo XXI? Puede ser que seas pastor, maestro, músico, maestra, misionero, ¿verdad? Ponle el nombre que quieras. Pero si tú no tienes un desafío en este tiempo, por lo que el mundo está haciendo y por el llamado de Dios para nosotros, vas a seguir haciendo lo mismo. Y lo mismo lleva los mismos frutos o, pues según la segunda ley de la termodinámica, no alcanzaríamos ni siquiera los mismos frutos, ¿eh? Cada vez sería menos. Y ahí pregúntele a un ingeniero como Jaime Hamburger, qué es lo que dice la ley de la entropía, ¿no? Y simplemente no vamos a más, según esta ley vamos a menos. Así es que no vamos a tener los mismos resultados. Y tal vez mi mejor ejemplo es, antes de la pandemia todos teníamos 100 personas, 150, 80. Después de la pandemia no fuimos a más porque la gente pasó un tiempo de crisis y de enfermedad y de muerte. En lugar de que eso generara un avivamiento, un despertar del espíritu de la gente, no, eso provocó que la iglesia venga menos. Entonces, pues yo les dejo ahí el desafío, hermanos, y no lo pongo yo. El desafío viene de parte de Dios. Vamos a orar. Padre, tú sabes que mi corazón es que escuchemos, pero también que tu Espíritu Santo nos mueva en lo más profundo, que tu palabra sea la que de verdad mueva el corazón. Pero el reflexionar en tu palabra como un maestro a otros maestros de la palabra, como un pastor a otros pastores, ¿verdad? Como un líder a otros líderes, es el que tú nos despiertes para ver la gran, Señor, eh, adversidad que hay, el gran desafío que hay, pero también el gran Dios todopoderoso, soberano, que es el que nos ha llamado y nos está enviando, dirigiéndonos y respaldando. No estamos aquí, Señor, como un grupo que busca cuidarse y unos a otros, ¿no? Atenderse. No, Señor, este grupo, este tiempo es para desafiarnos. Permítenos ver que lo que hemos hecho hasta aquí, aunque es bueno, para nada es suficiente. Y por el contrario, nos estamos quedando muy cortos. Que tu llamado es a mucho más. Y no hay argumento que podamos dar para justificar dónde estamos cada uno en el ministerio que nos has dado. En el nombre precioso de Jesús, yo pongo a mis hermanos en tus manos como ruego para mí
la dirección, la presencia, la dirección, el respaldo, la unción de tu Espíritu Santo para seguir adelante, para no callar, para estar a la ofensiva ministerial, por amor, con misericordia, pero con la visión de que para esto he sido llamado en Cristo Jesús. Amén y amén.